Bernardo Baranda, quien es líder de la Mesa de Movilidad de Core Foro Urbano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Bernardo. ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues cuéntanos a qué conclusiones se llegaron en esta primera mesa de transporte y movilidad dentro del foro. Sí, mira, definitivamente una de las conclusiones muy concretas era que nuestras ciudades y en general todos nuestros entornos dentro de las ciudades ya no las podemos planear de manera aislada, sobre todo en el tema justamente de movilidad y de desarrollo urbano. Lo que estamos buscando es que haya mucha más coordinación entre tanto las políticas, los planes, las decisiones de dónde regeneramos o construimos ciudad entre estos dos ejes, ¿no? Por un lado, tener lugares bien ubicados donde se les pueda se pueda a la ciudadanía proveer de buen transporte público principalmente, y por otro lado, pues no crecer hacia las periferias sin infraestructura que conecte realmente a la mayoría de los ciudadanos con los centros de trabajo. ¿Cuáles son sus propuestas en un panorama en el que, bueno, en la Ciudad de México tenemos 5.5 millones de autos circulando y que se invierte pues un porcentaje grande de presupuesto para infraestructura de autos? Pues sí, justamente que optimicemos lo que ya tenemos. Digamos, las tendencias internacionales es administrar mejor las vialidades que ya tenemos, pues desde luego mejorar la coordinación entre los semáforos, tener mejor gestión, digamos, de la superficie de rodamiento, y también pues empezar a pensar en tener digamos algún tipo de cobro, de políticas que hagan que la cantidad de autos que circulen al mismo tiempo sea menos, ¿no? Concretamente cuestiones como cargos por congestión o reducir la cantidad de lugares de estacionamiento en las zonas centrales. Y paralelamente, desde luego, dar una muy buena oferta de opciones de calidad de transporte masivo, que como sabemos, pues en cuanto a consumo de espacio, de emisiones y de equidad, digamos, la mayoría de los viajes se siguen haciendo en transporte público, pues tienen que ser prioritarios. Bernardo, sin duda las intenciones son muy buenas, pero ¿a qué se llegó concretamente dentro de esta mesa? Sabemos que estuvieron involucradas autoridades de la Ciudad de México, así como empresarios. Entonces, ¿hubo alguna iniciativa por parte del gobierno de la Ciudad de México donde se haya hablado, donde invertir más en transporte público más eficiente, de mayor calidad? Y por parte de los empresarios, pues construir edificios con menos lugares de estacionamiento e incentivar el uso de otros medios de transporte, por ejemplo. Sí, concretamente, por ejemplo, para el corredor, bueno, para la avenida Reforma, el Paseo de la Reforma, donde hay mucho desarrollo inmobiliario, lo que se está pensando es que sea una zona piloto en la cual los requerimientos de estacionamiento para edificios sea menor y que también se pueda hacer algún tipo de fondo fideicomiso para mejorar el transporte público, pero también las banquetas, hacer los cruces mucho más seguros, la iluminación, y no nada más en Paseo de la Reforma, sino también en las colonias aledañas. Entonces ese es un compromiso, digo, yo no puedo hablar por el gobierno, pero es el consenso al que se llegó y esperemos que pronto tengamos en el reglamento de construcción que no se exija un mínimo de estacionamiento, sino más bien un máximo, y que se pueda crear este fondo para mejorar el transporte público de esta zona y que eventualmente se pueda trasladar también a otras zonas de la ciudad. Bernardo, finalmente, ¿qué autoridad de la Ciudad de México estuvo presente y dio algún plazo, alguna fecha para poner en marcha estas iniciativas, estas pruebas piloto? Sí, estuvo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que desde luego dijo que estaba en toda la disposición de hacerlo y que comenzando el 2017 íbamos a ver muchas de estas acciones. También estuvo la Secretaría de Movilidad, que también asumió el compromiso, y bueno, hubo muchos desarrolladores, académicos, personajes de la de sociedad civil. También se habló mucho de cómo todos estos planes tienen que hacerse de manera transparente, de cara a la ciudadanía, cómo lograr una participación ciudadana efectiva. Y bueno, pues esperemos que este foro realmente se concrete en estas cuestiones, porque pues sabemos que la
Paseo de la Reforma lleva un dinamismo muy interesante que tenemos que atender y que esperemos que en 5 años no sea un estacionamiento de vehículos, sino realmente una avenida modelo para muchos otros lugares de la República. Bien, Bernardo, gracias. Pues estaremos muy pendientes y el próximo año ya estaremos buscando a la CEMOVI y por supuesto a CEDUBI también para que nos hablen de los avances de estas iniciativas. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Gracias.